Ave María Purísima, sin pecado concebida. Continuación del capítulo 103, la enseña en casa de Lázaro. Es un grito de júbilo, él, el anunciador, que ya conocía cómo se bajaba a la tierra por haber bajado a hablar a los profetas. Recogió del fuego divino la chispa inmaculada, que era el alma de la eterna niña, y encerrándola en un halo de flamas angelicales que son su amor espiritual, la llevó a la tierra, dentro de un estuche, dentro de una caja. Y desde aquel momento el mundo tuvo a la adoradora, y Dios desde aquel instante pudo mirar un punto en la tierra sin disgusto. Nació una criatura, la amada de Dios y de los ángeles, la consagrada a Dios, la que santamente amaron sus padres. Y Abel ofreció a Dios las primicias de su ganado, según Génesis 4:14. Oh, realmente los abuelos del eterno Abel supieron dar a Dios la primicia de su propiedad. Le dieron todos sus bienes porque al morir le devolvieron el bien a quien se los había dado. Mi madre, desde los 3 años a los 15, que fue la niña del templo y apresuró la venida del Mesías con la fuerza de su amor. Virgen antes de su concepción, virgen en la oscuridad del seno, virgen en sus primeras lágrimas, virgen en sus primeros pasos. Ella fue la Virgen de Dios, de solo Dios, y proclamó su derecho superior al decreto de la ley de Israel al obtener del esposo que Dios le había concedido el de permanecer intacta después de las bodas. José de Nazaret era un justo. Tan solo a él se le podía confiar el lirio de Dios, y solo él lo consiguió. Ángel en alma y carne, amó como aman los ángeles de Dios. Muy pocos sobre la tierra comprenderán el abismo de este gran amor que tuvo todas las ternuras conyugales, sin traspasar la barrera del fuego celestial más allá del que estaba el arca del Señor. Muy pocos sobre la tierra lo comprenderán. Es el testimonio de lo que puede un justo con tal de que quieran, de lo que puede porque el alma aún herida con la mancha de origen tiene fuerzas poderosas para elevarse, para regresar a su dignidad de hija de Dios y para obrar por amor al Padre. Todavía estaba María en su casa en espera de unirse a su prometido cuando Gabriel, el ángel de los anuncios divinos, tornó a la tierra y pidió a María que fuese madre. Al sacerdote Zacarías le había ya prometido el precursor y no fue creído, pero la Virgen creyó que esto podía suceder por voluntad de Dios y sublime en su ignorancia solo preguntó: ¿cómo puede suceder esto? El ángel le respondió: tú eres la llena de gracia, oh María. No tengas miedo, pues, porque has encontrado favor ante el Señor y también por tu virginidad. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús, porque él es el Salvador prometido a Jacob y a todos los patriarcas y profetas de Israel. Él será grande e hijo verdadero del Altísimo, porque será concebido por obra del Espíritu Santo. El Padre dará a él el trono de David, como está predicho, y reinará en la casa de Jacob hasta el fin de los siglos. Pero su verdadero reino no tendrá jamás fin. Ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esperan tu obediencia para cumplir su promesa. El precursor del Mesías está ya en el seno de Isabel, tu prima, y si consientes, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y será santo el que nacerá de ti, y llevará su verdadero nombre, que es Hijo de Dios. Y María respondió: he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según su palabra. Y el eterno Espíritu de Dios descendió sobre su esposa, y en el primer abrazo le impartió sus luces, que perfeccionaron en gran extremo su virtud de silencio, su humildad, su prudencia y caridad, de que estaba llena. Se convirtió en una sola cosa con la sabiduría y no pudo jamás separarse de la caridad. La obediente y la casta se perdió en el océano de la obediencia que soy yo, y conoció la alegría de ser madre sin conocer el ansia de perder su virginidad. Fue la nieve
que se concentra en una flor y se ofrece de este modo a Dios. Pero el marido, pregunta Pedro aturdido. El sello de Dios cerró los labios de María. José no se enteró del prodigio sino cuando, al regresar de la casa de Zacarías, su pariente vio que María estaba encinta. ¿Y qué hizo él? Sufrió, y sufrió María. Si yo hubiera sido, José era un santo. Simón de Jonás. Dios sabe en dónde poner sus dones. Sufrió cruelmente y decidió abandonarla, cargando sobre sí la afrenta del injusto. Pero el ángel bajó a decirle: no tengas miedo de tomar a María por esposa tuya. Lo que en ella se ha formado es el Hijo de Dios, y por obra de Dios ella es madre. Y cuando haya nacido el Hijo le pondrás por nombre Jesús, porque es Salvador. ¿Era José docto?, pregunta Bartolomeo. ¿Como un descendiente de David? Entonces habrá podido encontrar la luz al recordar al profeta. Isaías 7:14. He aquí que una virgen concebirá. Sí, la tuvo. A la prueba sucedió el gozo. Si yo hubiera sido, torna a decir Pedro, no hubiera sucedido porque ya antes hubiese... Oh, Señor, qué bien estuvo que no hubiera sido yo. La habría destrozado como una paja sin darle dado tiempo de hablar. Pero si no hubiese sido asesino, habría tenido miedo de ella, el miedo de todo Israel, el de todos los siglos, debido al tabernáculo. También Moisés tuvo miedo de Dios y sin embargo se le ayudó y estuvo con él en el monte. José vivió después en la casa santa de la esposa y proveyó de las necesidades de la Virgen y del que iba a nacer. Y cuando llegó para todos el tiempo del edicto, fue con María a la tierra de sus padres. Belén lo rechazó porque el corazón de los hombres está cerrado a la caridad. Ahora hablad vosotros. Encontré al atardecer a una mujer joven. Sonreía sobre el asno en que cabalgaba. Iba un hombre con ella. Me pidió leche e informes. Le dije que no sabía y le dije lo poco que sabía después. Y luego vino la noche y una gran luz y salimos y vio a un ángel cerca del redil. El ángel le dijo: ¿ha nacido el Salvador? Era medianoche. El firmamento estaba lleno de estrellas, pero la luz desaparecía ante la del ángel y miles de ángeles. Elías llora al recordarlo. El ángel nos dijo: id a adorarlo. Está en un establo sobre un pesebre, entre dos animales. Encontraréis a un niño envuelto en pobres pañales. Oh, cómo resplandecía el ángel al decir estas palabras. ¿Te acuerdas, Leví? Cómo parecía que sus alas despedían llamas cuando, después de haberse inclinado al pronunciar el nombre del Salvador, dijo que es el Mesías del Señor. Sí, recuerdo. ¿Y las voces de los miles? Oh, gloria a Dios en lo más alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Esta música está aquí y me lleva al cielo cada vez que la oigo. Y Leví levanta su rostro extático en el que brilla el llanto. Y fuimos, dice Isaac, cargados como animales, alegres como si no nos fuéramos a cansar. Y luego no supimos hacer otra cosa cuando oímos tu vocecita y la de tu madre, y empujamos a Leví, que era muchacho, para que mirase. Nos sentíamos como leprosos ante tan gran candor, y Leví escuchaba y reía llorando y repetía con unos balidos, como la oveja que llevaba Elías. José se acercó a la entrada y nos hizo pasar. Oh, qué pequeñito y qué bonito eras. Un pedacito de carne sobre el tosco heno y llorabas. Y luego reíste al calor de la piel de oveja que te ofrecimos y por la leche que habíamos llevado. Fue tu primera comida. Oh, y luego te besamos. Tenías sabor de almendra y jazmín y no pudimos más dejarte. En realidad, nunca me habéis abandonado. Es verdad, dice Jonatas,
Tu mirada se grabó en nosotros como también tu voz y tu sonrisa. Crecías, cada vez eras más hermoso. El mundo de los buenos venía a hacerse feliz contigo y el de los malvados no te veía. Ana, tus primeros pasos, los tres sabios, la estrella. Oh, aquella noche, qué luz. Parecía como si el mundo ardiese con miles de luces. La tarde en que llegaste, la luz estaba fija y blanquecina. Ahora era la danza de los astros, entonces era la adoración de ellos. Desde una altura vimos pasar a la caravana y fuimos detrás de ella para ver dónde se detendría. Al día siguiente toda Belén vio la adoración de los sabios y luego, oh, no decimos el horror, no lo decimos. Elías palidece al recordarlo. Sí, no lo digas. Silencio sobre el odio. Lo que más nos dolía era no tenerte más a ti y no saber nada de ti. Ni siquiera Zacarías, que era nuestra esperanza, tenía noticia alguna. Después, nada. ¿Por qué, Señor, no consolaste a tus siervos? ¿Preguntas, Felipe, el por qué? Porque era prudente hacerlo así. Mira que también Zacarías, cuya formación espiritual se completó a partir de aquella hora, no quiso levantar el velo. Zacarías, nos dijiste que él se preocupó por los pastores. Entonces, ¿por qué no dijo él primero a ellos y luego a ti que ciertos individuos andaban en tu busca? Zacarías era un justo, todo hombre. Se hizo menos hombre y más justo durante los 9 meses de mutismo. Se perfeccionó en los meses que siguieron al nacimiento de Juan, pero se hizo un espíritu justo cuando sobre su soberbia humana cayó el mentis de Dios. Había dicho: yo, sacerdote de Dios, digo que en Belén debe vivir el Salvador. Y Dios le había mostrado cómo su juicio, aunque de sacerdote, si no es iluminado, es un pobre juicio. Bajo el horror del pensamiento, ¿podría yo hacer matar a Jesús con mi palabra? Zacarías se hizo el justo que ahora descansa esperando el paraíso. Y la justicia le enseñó prudencia y caridad. Caridad para con los pastores, prudencia para con el mundo, el cual debía manifestarse el Mesías. Cuando de regreso a la patria nos dirigimos a Nazaret, por la misma prudencia que ya guiaba a Zacarías, evitamos Hebrón y Belén, y costeando el mar regresamos a Galilea. Ni siquiera el día en que cumplí los 12 años fue posible ver a Zacarías, porque un día antes había partido con su hijo a la misma ceremonia. Dios velaba, probaba, proveía, perfeccionaba. Tener a Dios es también recibir esfuerzos, no tan solo gozo. Y esfuerzos tuvieron mi padre que me amó y mi madre que me ha amado con toda su mente y corazón. Aún lo lícito fue prohibido para que el misterio envolviese en la sombra al Mesías niño. Y esto es una explicación para muchos que no comprenden la doble razón de la angustia de cuando me perdí por 3 días. Amor de madre, amor de padre por el hijo perdido, temor porque custodios del Mesías como eran, podía ser descubierto antes de tiempo. Terror de haber custodiado mal la salvación del mundo y el mayor don de Dios. Esto es el motivo del insólito grito: Hijo, ¿por qué te has portado así? Tu padre y yo angustiados te buscábamos. Tu padre y tu madre, el velo echado sobre el fulgor del divino Verbo encarnado y la respuesta que los tranquilizaba: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo de ocuparme de las cosas de mi Padre? La llena de gracia comprendió y recogió lo que dije. En otras palabras, no tengáis miedo, soy pequeño, soy niño. Si crezco en cuerpo y estatura, en sabiduría y gracia a los ojos de los hombres, yo soy perfecto en cuanto soy el Hijo del Padre, y por eso puedo comportarme con perfección, sirviendo al Padre con hacer resplandecer la luz, sirviendo a Dios con conservarles el Salvador. Y así lo hice hasta hace 1 año. Ahora el tiempo ha llegado, se levantan los velos, el hijo de José se muestra en su naturaleza. Soy el Mesías de la Buena Nueva, el Salvador, el Redentor y el Rey del siglo venidero.
¿Y no viste jamás a Juan? Solo en el Jordán, Juan mío, cuando quise el bautismo. ¿Así que no sabías que Zacarías había ayudado a estos? Te dije, después del derramamiento de la sangre inocente, los justos se hicieron santos. Solo los demonios permanecieron como eran. Zacarías aprendió a santificarse con humildad, caridad, prudencia, silencio. Quiero tener siempre esto en mi memoria. ¿Lo conseguiré?, pregunta Pedro. No te preocupes, Simón. Mañana haré que me lo repitan los pastores con tranquilidad. En el jardín, 1, 2, 3 veces si fuera necesario. Tengo buena memoria que ejercité en el banco y lo recordaré para todos. Cuando quieras te lo podré repetir. No tenía en Cafarnaún notas y sin embargo... Oh, no te equivocabas ni siquiera con un didracma. Recuerdo bien. Te perdono lo pasado de corazón si te acuerdas de lo que se ha dicho y me lo recuerdas con frecuencia. Quiero que me entre en el corazón como ha entrado en estos, como lo sabía Jonás. Oh, morir pronunciando tu nombre. Jesús mira a Pedro y sonríe. Se levanta y lo besa en su entrecana cabeza. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué me das ese beso? Porque fuiste profeta. Morirás pronunciando mi nombre. He besado al Espíritu que en ti hablaba. A continuación, Jesús en voz alta entona un salmo y todos, de pie, contestan. Levantaos y bendecid al Señor vuestro Dios de eternidad en eternidad. Sea bendito su nombre sublime y glorioso con toda clase de bendiciones y de alabanzas. Tú solo eres el Señor. Tú hiciste el cielo y el cielo de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, etc. Es el himno que cantan los levitas en la fiesta de la consagración del pueblo. Capítulo 9 del libro 2 de Esdras. Y todo termina con este largo canto que no sé si existiese en el rito antiguo o Jesús lo dice porque quiere. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz.